que es el rumbo del país. Son las 9:07 minutos. 9:07 minutos aquí en Rumba 98.5 FM y en todo el país. A esta hora tenemos el placer de recibir al doctor Rafael Albuquerque, ex vicepresidente de la República Dominicana. Bienvenido, doctor. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Doctor, gracias a ustedes. Precisamente por la experiencia de Estado que usted tiene, nos gustaría saber su valoración sobre estos 8 meses de gestión del presente gobierno. Bueno, mira, la realidad es que es una situación muy compleja, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo. Hemos visto a través de las noticias internacionales las dificultades y problemas que todos los gobiernos han tenido con esta pandemia. En la marcha hemos ido aprendiendo, las respuestas médicas han sido mejores que en los primeros meses, pero como advierten los propios especialistas, no hay que descuidarse. Entonces la situación es una situación bien problemática, bien difícil, porque la pandemia ha generado, por una parte, una crisis económica y esta, a su vez, que es la otra parte más difícil, la crisis social. Y para poder atender la crisis social no se puede ir a la austeridad, todo lo contrario, el gobierno tiene que tener necesariamente una política dinámica, una política de inversiones, pero como la economía se cerró, pues el gobierno tampoco ha tenido ingresos para poder llevar a cabo una política agresiva de protección social. Por tanto, cuando me hablan, bueno, en 8 meses de gobierno, ¿cuál es el análisis? ¿Cuáles son las conclusiones que se puede extraer? Pues hay que llegar a la conclusión de que esa evaluación es muy limitada, y muy limitada porque el gobierno ha tenido que enfocar toda su atención en el combate a la pandemia y en el de tratar de abrir de nuevo la economía. Entonces, es muy difícil poder decir, mire, ha sido un gobierno que no ha emprendido todavía obras, que se ha paralizado. Bueno, sencillamente ha tenido que utilizar todos sus recursos para, por un lado, buscar las vacunas, contratar nuevos médicos, contratar nuevos servicios y poner en práctica programas de protección social, que lamentablemente, bueno, parece ser que terminan ahora en el mes de abril, y en eso sí hay que tener mucho cuidado y advertirle al gobierno que una suspensión, una terminación de su programa puede agravar la situación social y hacerla mucho más compleja y hasta explosiva. Don Fafa. Doctor, yo comparto su juicio y sé que el gobierno tiene un dilema. Recibiendo cada vez menos ingresos, tiene que aumentar sus gastos y va compensado con un préstamo. Y quitarle ahora apoyo a la gente, crear una situación previsiblemente muy difícil. Ahora, en una situación como esta es importante la propuesta que haga el gobierno de reforma en instituciones, porque hay una compensación entre la precariedad social y el interés. Por ejemplo, la gente quiere que se enfrente a la corrupción. ¿Usted cree que esa situación de precariedad económica puede ayudar a que se busque hasta como compensación abordar temas que modifiquen la corrupción? Es muy difícil, Fafo, pero y antes que nada decirte que me alegro muchísimo, pues, aunque sea desde lejos, saludarte. Tú y yo compartimos la universidad. Sí, sí. Contigo. Claro que sí. Sí, que mi simpatía siempre a toda esa lucha de toda la vida, Fafa. Pues mira, yo creo que es realmente muy difícil porque, bueno, el gobierno podría aplicar aquella vieja política romana, si no hay pan hay circo, pero tenemos un ministerio público en estos momentos dirigido por una mujer como doña Miriam Germán, que
que está comprometida por su propia carrera siempre de verticalidad, de seriedad, de honestidad, pues a instrumentar expedientes con solidez. Fíjate lo que está pasando ahora en el caso de Odebrecht, que a mí como abogado no me extraña. La propia Miriam Germán, cuando la Suprema Corte de Justicia lo conoció en la etapa preliminar, dijo: aquí este expediente no está bien sustentado, porque fue un expediente político elaborado por el antiguo procurador general y Danilo Medina, con la finalidad de sacarse de encima las acusaciones de corrupción que había. Y al final, lo que iba a pasar, pues todos lo sabíamos. Fueron excluidos una serie de personas que estaban previamente acusadas, y al final, lo hemos visto ayer, todas las delaciones premiadas se cayeron, pero todos los abogados lo sabíamos. Los juicios penales son públicos y contradictorios. Entonces usted no puede hacer una declaración escrita y llevarla al tribunal. Usted frente a esa delación tiene que confrontarla, tiene que llevarla a la contradicción con la parte acusada. Bueno, al fin y al cabo se está cayendo el expediente. Entonces es una demostración muy clara de que, como tú dices, hay que combatir la corrupción, hay que iniciar las persecuciones, ya en parte se han iniciado, pero obviamente hay que sustentar los expedientes, porque de lo contrario, pues se caen esos expedientes en los tribunales. Conversamos con el doctor Rafael Alburquerque, ex vicepresidente de la República, también ex ministro, secretario de Trabajo en aquel momento, y un conocedor como el que más del ámbito laboral de la República Dominicana, en cuyo código, que ya arriba a sus 30 aniversario, habría participado. Justamente de eso queremos hablar con usted, doctor Alburquerque, que también es cofundador de la Fuerza del Pueblo. Ese ámbito político hay que contextualizarlo también. Doctor Alburquerque, Código Laboral, 30 años, distintos sectores demandando una reforma, un cambio en las políticas laborales que rigen la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión? Pues efectivamente los códigos no se han hecho para que duren toda la vida. El derecho no es más que una expresión de la realidad, y la realidad es cambiante. Bueno, en el año 1992 no teníamos el desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad. Entonces hay reformas del código que hay que emprender, siempre tomando en consideración que no se vulneren las conquistas, los derechos que ya han obtenido los trabajadores desde el año 1992. Pero hay que incorporar nuevas figuras en el Código de Trabajo. El teletrabajo, por ejemplo, tiene que ser regulado. ¿Cómo se va a ordenar un trabajo que se hace desde la casa o desde un centro tecnológico hacia una empresa que queda a distancia? Bueno, si yo estoy, como estoy ahora, comunicado con ustedes por una plataforma, estoy trabajando, de repente me paro a la cocina, voy a cortar una fruta, me corto el dedo, ¿eso es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? ¿Quién paga los gastos de la computadora? ¿Quién me paga los gastos de la electricidad por estar conectado? Todas esas son especificidades, particularidades que tienen que ser reguladas y que no están en el Código de Trabajo. Fíjate, ayer mismo yo tuve una conferencia vía plataforma digital también con la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué discutíamos? Es algo que el Código del 92 no lo tiene. ¿Cómo armonizar la vida familiar con la vida profesional? Con el teletrabajo. La familia con el trabajo. ¿Cómo armonizamos eso? Ya en toda Europa, por ejemplo, hay lo que se llama la licencia de paternidad. Sí. No es solamente la mujer que recibe el descanso pre y postnatal, sino que también el hombre debe integrarse a las labores del hogar y
recibir junto o por separado la licencia de paternidad. ¿Para qué? Para cuidar al recién nacido junto con la mujer y que la carga no solamente recaiga sobre la mujer. Y así hay toda una serie de temas que hay que discutir. Lo que pasa es que lamentablemente, por el momento, cuando se ha intentado una modificación, esta solamente se centra en limitar o anular el derecho a la cesantía. Y bueno, pues por supuesto, las organizaciones sindicales se resisten a abandonar una conquista que ya data desde antes de 1992. Doctor, adelante, Francia, adelante. Quiero conocer su opinión además sobre el tema de Haití y el rol que debiese jugar la República Dominicana ante una situación que cada vez más se sale de control, y aunque estamos de acuerdo que hay que cuidar la soberanía y no entrometernos, vamos a decirlo así, en temas de otros países, pero como somos los más afectados de lo que está pasando ahí, ¿cuál es su opinión al respecto? Mire, el tema de Haití es un tema muy, muy difícil, muy complejo, porque es un tema que solamente lo puede abordar la comunidad internacional. Nosotros somos un país pobre. Primero, no podemos cargar con los problemas internos de Haití, pero en segundo lugar, que la mejor solución es el desarrollo de Haití. Nosotros no tenemos, pues, las riquezas y los ingresos suficientes para poder colaborar con ese desarrollo. Y ese programa de rescate de Haití, de desarrollo de Haití, solo lo puede hacer la comunidad internacional. Por eso, pues, el gobierno tiene que comprometerse, el gobierno dominicano, como lo han hecho los gobiernos anteriores, en reclamar, en exigir, en demandar que la comunidad internacional venga en auxilio de Haití. Es un Estado realmente fallido y por tal razón solo mediante una cooperación internacional es posible el que Haití pueda iniciar esa vía de un desarrollo relativo, que es lo que garantiza finalmente que podamos tener, pues, una situación que no nos comprometa, que no nos afecte a nosotros, como sucede actualmente. Usted podrá hacer un muro en Haití de bien alto, con muchas alambradas, muy tecnológico, tecnificado, pero siempre el hambre tiene cara de herejes y siempre habrá la fórmula de tratar de evadir esas restricciones para venir a donde hay posibilidades de trabajar y no morir de hambre, de miseria, como sucede en estos momentos en Haití. Doctor Albuquerque, el presidente de la República ha designado una comisión para que haga recomendaciones de reforma a la Policía Nacional. ¿En qué dirección entiende usted que deben encaminarse esas recomendaciones? Mire, yo creo que la mejor recomendación que se puede hacer es, primero, buscarse los técnicos necesarios para una modificación y que puedan hacer las recomendaciones necesarias, que sean expertos. Pero no hay duda de que el problema nuestro de la policía es un problema de prevención del delito. Generalmente tú lo ves en la prensa, en 24, 48 horas, la generalidad de los casos son resueltos por la policía. Ahora, el problema es el día a día, el raterismo, los asaltos en las calles, es la mini droga en los barrios. Bueno, para eso obviamente tiene que haber una política preventiva de prevención del delito, que es lo que siempre ha faltado. Se han hecho esfuerzos. Esta no es la primera vez que se intenta la reforma. Se han hecho esfuerzos, algunos con un relativo éxito, pero lamentablemente es de los grandes problemas que tenemos en el país. A veces viene un nuevo gobierno, y no se le da continuidad a las políticas anteriores. Y no hablo de que se cambie de partido. A veces puede ser el mismo partido,
y viene otro presidente y todo lo que se hizo anteriormente, bueno, es descontinuado para iniciar entonces una nueva política que sencillamente descarta los avances que se han hecho en la política anterior. Ese es yo le llamo a eso el complejo del adanismo. Cada funcionario que llega cree que es Adán y que es el primer hombre en la tierra y todo lo que fue anterior no existió. Entonces tú lo ves inmediatamente, llega un nuevo funcionario. Ahora he visto un anuncio, la nueva CAS, o sea, la nueva corporación del acueducto, y antes no existía la CAS, por Dios, es el adanismo puro, antes no existió nada. Yo llegué ahora, soy el primer hombre en la tierra. Ese es el gran problema del país. Doctor, ahora mismo la sociedad, no sé si usted lo percibe igual que yo, es presa de tensiones por el tema de la seguridad social y la relación de la sociedad con distintos componentes de este sistema. Y se ha levantado algún sentimiento pro reforma de la ley de seguridad social. ¿Usted está de acuerdo con ello? Totalmente. Mira, cuando esa ley se discutió, es una ley de 2001, pues cuando nosotros llegamos al gobierno en el 1996, que yo era secretario de Trabajo, pues nosotros hicimos desde la Secretaría, con la cooperación de la Organización Internacional del Trabajo, un proyecto de ley de seguridad social, que era un modelo mixto. Se conservaba una seguridad social estatal, pero con un complemento privado. Bueno, en esos momentos el Congreso lo controlaba el PRD, el Partido Revolucionario Dominicano, y un senador del PRD sometió un proyecto de ley distinto al que habíamos sometido nosotros, es decir, el del doctor Leonel Fernández, en el año 1998. Bueno, se discutieron los dos proyectos y hubo una presión terrible, tremenda, sobre todo de los sectores económicos del país, por el proyecto que presentó el senador. Esos sectores empresariales trajeron técnicos e incluso hubo una reunión en Palacio con los sectores económicos en que estuvo el presidente de la República de ese entonces, el doctor Leonel Fernández. Estuvieron los técnicos que llevaron los empresarios y a mí se me invitó como secretario de Trabajo. Yo no dije nada porque sabía, bueno, cuáles eran los argumentos. Pero al final el presidente de la República me dijo, y el secretario de Trabajo no tiene nada que decir. Yo no quería hablar, pero me dijo, no tiene nada que decir. Bueno, presidente, si usted me lo pide, pues lo hago. Me dice, sí, ¿cuál es su opinión? Y le dije solamente una frase, que esto no es seguridad social, sino negocio asegurado. Ay, así ha sido. Bien. Y ese espíritu permanece aún en la ley de seguridad social. Como dice, que hay que modificarla ahora a fondo. Hay que cambiarla, cambiarla totalmente porque fue privatizada. Tú no puedes tener una salud pública privatizada y unas excesivas ganancias en la administradora de fondos de pensiones. Y unos intermediarios que no hacen nada. Hay que ir a un sistema mixto como el de Uruguay, que tiene, yo entiendo, era muy difícil en esa época defenderlo, porque ¿cuál era el argumento empresarial? Me decían, bueno, secretario, ¿y qué es lo que usted quiere? El seguro social ese, que ya desapareció, el seguro social viejo. Cuando ahí en ese seguro social el subsidio de lactancia se lo da a la mujer cuando ya el muchacho tiene 15 años. Cuando las pensiones, cuando la van a dar a la pensión, el trabajador está muerto ya. Bueno, efectivamente el seguro social no funcionaba. Pero yo defendí la ley que había preparado por la OIT y lamentablemente en el 2001, ya cuando salimos del gobierno, se aprobó el proyecto que hoy es el que conocemos.
ha tenido una virtud que reconozco. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2004, la cobertura del viejo Seguro Social era de apenas un 6% de la población económicamente activa. Hoy en día, esa cobertura se ha extendido a más de un 70%, 72, 73% de la población económicamente activa, por lo menos en materia de salud. Eso ya es un logro, una conquista. Y en materia de salud, ya más de un 70% de la población está asegurada. Antes solamente era un 6%. Pero la calidad ha sido sacrificada y lo que se ha impuesto es la cantidad. Doctor, permíteme hacerle una pregunta al doctor. ¿Sigue siendo el más burdo de los negocios la seguridad social? Ninguna actividad tiene una rentabilidad tan grande como esta. Lo que la administra no tiene que invertir nada y tiene la más grande ganancia. Es decir, no. Desde ese punto de vista, hace falta una regulación que modifique esa estructura de fondo de la seguridad social. ¿Usted cree que debía haber una participación mayor del Estado en la misma? Yo creo que sí, tiene que haber una. Fíjate, fíjate lo que tú hablas de las ganancias excesivas. ¿Tú sabes cuánto va a ser el retorno de las pensiones en el 2028, cuando comiencen a pagarse las primeras pensiones? El trabajador va a recibir apenas un 22 a un 26% de su último sueldo. Imagínate cómo vive un trabajador que se pensiona con el 22% de su sueldo. La OIT exige en su convenio que por lo menos se entregue el 40% del último sueldo. Y aquí va a ser apenas un 22% del último sueldo. Pero no solamente eso, Fafa, mira, por ejemplo, de acuerdo con la ley, el día que tú te pensionas, pierdes el seguro de salud cuando más lo necesitas. Ya eres un viejo. El gobierno o el sector privado te está pensionando después de largos años de trabajo, con 65, 70 años. Y entonces te quitan el seguro de salud cuando más tú necesitas la salud, las medicinas, la hospitalización, y te quitan el seguro de salud. ¿Cómo es posible? Eso hay que reformarlo de arriba abajo. Me alegra su juicio, porque es indefendible oponerse a que hay que cambiar de fondo la ley de la seguridad social. Sí, hay que cambiarla de fondo, claro que sí. Doctor, gracias, muy amable de su parte por todas estas opiniones importantísimas sobre estos temas. Esperamos poder tenerlo en otra oportunidad por acá. ¿Cómo no? Cuando ustedes quieran, cuando ustedes estén disponibles, pues aquí estaremos. Gracias, muchísimas gracias. Buenos días.